Regreso a Visión Económica a las 18 horas. Ya vimos un panorama internacional y ahora vamos a tratar un tema un poquito más profundo en el territorio dominicano. Vamos a hablar de los 5 años de Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, don Leo, comience usted. Recordando que la evaluación que vamos a hacer no es en términos económicos, que es un tema que nos compete a los tres, pero yo puedo comenzar porque yo lo que digan mis amigos aquí en esta mesa es lo que yo hago. En primer lugar, mañana 16 de agosto se cumplen 5 años específicamente de que don Luis Abinader llegara a la presidencia de la República a través del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados que ganaron las elecciones de mayo del año 2020. Durante esos 5 años han sucedido muchas cosas y hay que decir y reconocer que los primeros 2 años, es decir, de agosto 2020, prácticamente hasta marzo 2022, todo el afán fue para encarar la COVID-19, ¿verdad? Sí, porque en febrero del 2022 arrancó la guerra. Exactamente. También, o sea, entonces, se tumbó una cosa y volvió otra. No habíamos salido todavía del control de la pandemia y la reapertura de las actividades económicas, sociales y políticas en República Dominicana cuando estalla la guerra. Y entonces todo giró en el impacto que tuvo esa guerra en el incremento de la materia prima y en la generación de una inflación internacional que fue esparcida. Eso quiere decir que también el 2022 entero se pasó en esa encrucijada y mucha gente pensábamos que la guerra iba a terminar a final del 2022, pero no fue así porque la guerra aún al día de hoy permanece. La geopolítica internacional se recompuso, por supuesto, y muchos escenarios que sucedieron también impactaron la situación económica de la República Dominicana. Pasando un balance, indicadores fundamentales, como el caso de la salud, uno puede, y es básico el asunto de la salud, pues hay muchos avances que hay que significarlo independientemente de las dificultades que todavía tiene el sector salud, tales como, por ejemplo, la esperanza de vida que se incrementó de un 75.1%. No, de 75.1 años. Exacto, 71 años, pasamos entonces a 77 años proyectada de probabilidad de vida, pero al 2028. Promedio. Okay. Promedio. Sí, la mortalidad neonatal reducida en un 15.5%, la mortalidad infantil reducida de 15.5% a 3.1%. Esos son indicadores de los organismos internacionales que monitorean estos elementos la pobreza fundamentales. También disminuyó. La infraestructura médica, construcción de 90 hospitales, 625 centros de atención primaria y 272 centros con tecnología avanzada. Todo eso ayuda a prolongar la vida. Por supuesto que sí, y a mejora en lo que tiene que ver. No, pero básicamente lo que influye es la muerte infantil, que es la que cuando ese indicador se baja, entonces la vida porque la gente después que pase esa etapa pues es más difícil ya, pues por accidente. Bueno, habría que ver también que las mismas estadísticas no está segregada de lo que son extranjeros ilegales y de lo que son sino los nacidos en la República Dominicana. En la ilegalidad no hay ningún tipo de información, no. Pero mire, hay desde que Alexander von Humboldt vino por aquí, estuvo en Cuba, estuvo en Sudamérica, estuvo en México, planteó 7 puntos, que era lo que él venía a analizar. Y en esos 7 puntos estaban, primero, la alimentación, primero el nivel de vida de cada país. Él se sorprendió con México y con Perú, que tenían niveles de vida en aquella época mucho más alto que la mayoría de los países europeos. Entonces, el nivel de vida. Entonces, ¿qué preguntamos? Nosotros, nuestro nivel de vida
nivel, o sea, cómo nosotros nos sentimos, ¿eh? Nivel de bienestar. El bienestar, ¿hemos mejorado o hemos empeorado? Siempre políticamente obtendremos diferentes opiniones. Diferentes, pero la sensación es que solamente hay que ver la gente que tiene su carrito, eso es nivel de vida, Sí. eso es comodidades que pueden comprar el combustible. El nivel de bienestar material no hay duda que se ha incrementado. Que aquí ni en el peor momento de la pandemia hubo escasez de alimentos. Y países que tuvieron problemas serios. Sí. O sea, nosotros no tenemos problemas. Pero de miren otro alimentos. indicador significativo, que es la seguridad ciudadana. Sí, está dentro de lo que Humboldt hablaba. Yo para poner un esquema, lo que pasa es que me metí en el tema y Sí, perdón. El segundo tema que Humboldt establecía era la alimentación. O sea, como el segundo punto. El tercero, la movilidad social. Aquí, bueno, hablamos hace unas cuantas semanas cómo esa movilidad social ha puesto que los principales empresarios de Santiago, sus familiares, sus padres, no eran personas de prestanza económica, mucho menos social. Entonces, hay una movilidad social que es importante. Seguridad. Ese es el cuarto punto de él. Justicia, el quinto, que es un tema que está muy caliente en República Dominicana. El sexto es la educación y por último, las condiciones laborales. ¿Qué hemos hecho nosotros en este periodo? Sí, mira, algunos indicadores. Tasa de homicidio, que es importante. Recordemos que en 2023 y 2024 había un desasosiego mucho más elevado que ahora respecto a la seguridad ciudadana y a la cantidad de homicidios. Por ejemplo, de 23.4 que estaba en el 2012, fecha de referencia, reducirla a 8.3 por cada 100.000 habitantes en el 2025, se nota un logro en el descenso de la tasa de homicidio en la República Dominicana. Incorporación de más de 8.000 nuevos agentes policiales, construcción de la calidad de vida de esos agentes familiares, estaciones policiales eso y expansión importante. de la red de hospitales traumatológicos. Esos son avances significativos que se pueden mencionar también en el orden de la seguridad ciudadana. Y la percepción, si hubiera un sensor, ¿verdad?, que pudiera medir, no hay duda que de un 80% que había, pudiéramos estar en un nivel mucho más bajo de la sensación que genera la inseguridad ciudadana en la mayoría de los ciudadanos. El establecimiento de los perímetros para el control de áreas específicas, eso ha sido un elemento. Está en el nivel de la vivienda, que como decía Henry, es un elemento significativo. Teníamos un déficit habitacional de 32.2 en el 2018 y se bajó a 27.6% a finales del 2024. Lo que quiere decir, todos esos son elementos, el problema del empleo, el crecimiento económico, esos son de las luces que uno puede ver. La producción agropecuaria, que como decía Henry, logramos en el peor de las situaciones que fue en la pandemia, mantener el abastecimiento de bienes alimentarios en República Dominicana, pues el aumento en producción de pollo, por ejemplo, 44.1%, huevo 38.1% y arroz 25%. Esos son elementos todavía de las luces que uno puede ver. El sistema educativo y la cobertura social, que también está en los indicadores que señalaba Henry. Ahí tenemos elementos sustantivos que se pudieran plantear como positivos. Desigualdad social es un elemento negativo, 67% de la población no alcanza el ingreso promedio nacional, 25% sin acceso a agua potable y 12% usan letrina. Y fuera bueno como que los extranjeros, que tú no le dijeras que usamos letrina, 12% de la población, de los hogares dominicanos que usan letrina. Yo no sé si es muy elevado ese 12%. Es alto, pero hay que ver si esas letrinas tienen un palo cruzado, tú sabes. Sí, donde se limpiaba la gente. ¿Entiendes? Hay que analizar. Hay que ver qué tipo de letrina. ¿Cómo se bueno, cambian esos? entonces, compañeros, aquí sí me gustaría que ustedes me ayuden un poco a desentrañar esto. Vamos a ver los subsidios y la evasión fiscal.
que el subsidio eléctrico pasó de 457 millones de dólares a 1.600 millones de dólares. Eso quiere decir, esos subsidios salen de los impuestos que pagamos los ciudadanos. La evasión fiscal general se estableció en un 43% y la evasión del impuesto corporativo, que Alejandro sabe mucho de eso, se elevó a 63%. Si yo, como economista, me dieran una opinión, me atrevería a decir, miren, primero vamos a resolver este problema de la evasión general de 43% y la evasión corporativa, ahí está lo del ITEVI. El 18% del ITEVI se pone en un 63%, entonces, ¿cuánto es eso en términos monetarios? Respecto a una posible reforma fiscal, comparemos lo que implicaría esto con esos montos. Yo pienso que entonces pudiéramos decir, vamos a posponer la reforma fiscal para el 2026 en lo que organizamos este asunto de la evasión fiscal general y la evasión corporativa. El sector eléctrico, yo ni quiero hablar de eso porque modelo de política institucional, crisis de pensamiento, se está pensando poco en el país. Todos los indicadores internacionales dicen que en República Dominicana el pensamiento crítico, los pensamientos ideológicos para dirigir políticas públicas, para diseñar políticas públicas, se han convertido en asuntos muy pragmáticos y en la ausencia de un pensamiento crítico para ver alternativa a la creatividad, la innovación en el diseño de política pública. Bueno, en ese sentido yo lo que debo aportar es lo siguiente. La informalidad es una parte muy importante que se debe tomar el cuerno, o sea, el toro por el cuerno. Y esa informalidad nada más le conviene a las grandes superficies y a las grandes empresas que venden al menudeo. ¿Por qué? Porque si la persona que es receptora de esos productos no está debidamente registrada, sus ventas no son realmente las ventas que reportan. Y entonces, ¿quién es el verdadero evasor aquí? Si son los consumidores que tienen impuestos indirectos que no se los despinta nadie, o si son aquellas empresas que trabajando con la informalidad trabajan sus ventas en un nivel muy alto de no reporte al fisco. Esas son de las cosas que debemos chequear antes de todo, porque no es el que está vendiendo una China que va el beneficio de ella pueda servir de decir que no pagó el ITEVI de ese parte que le pone a ellos, sino a esas grandes empresas que hasta un 33% no reportan en sus ventas generales. Por la anuencia de don Alejandro y de todos ustedes, vamos a una pausa y regresamos para seguir el análisis de los 5 años de gobierno del